Buen día, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenos días. Licenciado. ¿Están de frío o no están de frío? Bien, habíamos quedado en este acápite que eran los elementos de la obligación tributaria. Importante este acápite de la obligación tributaria porque mm, cuando aplicamos auditoría tributaria es justamente donde nos preguntamos como auditores y nos delega la administración tributaria a que se tenga que aplicar ciertos procedimientos para generar una opinión independiente desde el punto de vista del auditor tributario. Y el auditor tributario lo único que hace es verificar la certeza razonable del cumplimiento de obligaciones tributarias del sujeto pasivo que al desarrollar una determinada actividad económica está alcanzada por obligaciones tributarias. Un minuto, ahí salo de espera. Bien. Habíamos visto que los elementos de la obligación tributaria antes. Adriana Paco, ¿está en aula virtual? Adriana Paco, ¿está en aula virtual? ¿No? Bien. Johnny Alcon. Presente, licenciado. ¿Cuáles eran los elementos de la liquidación tributaria o de la obligación tributaria? Los 4 elementos, licenciado. Claro. Los sujetos son el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ok. En un momento, licenciado. Hecho de levantar, creo, ¿no? El segundo elemento que teníamos es el hecho generador, por el cual hay la transacción, la base imponible, ese puede ser el peso neto de la operación. Y por último tenemos las alícuotas, el IVA, el IT, el IUE, de acuerdo a la transacción que lleguemos a realizar, licenciado. Ok, gracias. Ana Aponte, ¿está en aula virtual? Buen día, licenciado, sí. Buen día. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Sujeto, hecho generador, base imponible y la alícuota. Ok. Alison Sosa, ¿está en aula virtual? Sí, licenciado. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Los elementos de la obligación tributaria son 4. Están los sujetos, que está el activo y el pasivo, el hecho generador, que es la transacción o escenario, y la base imponible, que es el valor o importe sobre el cual se aplica la alícuota, y por último tenemos la alícuota, que es la proporción que se aplica sobre la base imponible sobre la base imponible. De la obligación tributaria. La obligación tributaria, sí. Bien. Guara Cáceres está en aula virtual.
Sí, licenciado, buen día. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Son 4. Tenemos al sujeto, que están el sujeto activo y el sujeto pasivo. El hecho generador, que es la actividad que da origen al cobro del impuesto. La base imponible, que es el valor o importe sobre el cual se aplica la alícuota. Y por último, la alícuota, que es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Ok. Casilda Aguilar está en aula virtual. Buen día, licenciado. Sí, Buen día. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? sí tenemos los 4 elementos. Entre ellos estaba el sujeto activo, que en este caso llegaría a ser el Estado o impuestos nacionales, y el sujeto pasivo, que llegaría a ser el contribuyente, ¿no? Después tenemos el hecho generador, en sí, que es la transacción que se realiza en la actividad que da origen sobre el cobro de un impuesto. Puede ser por la venta de un bien. Y después tenemos la base imponible, que habíamos hecho ahí incluso un ejemplo sobre lo que nos decía que es el precio neto del producto, ¿no? Y después teníamos lo que es la alícuota, que representaba en sí el porcentaje para la liquidación del impuesto. Ok. Bien, muy bien tu definición. Carla Farfán está en aula virtual. Sí, licenciado. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Los 4 elementos son los sujetos, que vendrían a ser el sujeto activo y el sujeto pasivo. El segundo elemento es el hecho generador, que es la transacción que da origen sobre la compra de un bien. Y el tercer elemento es la base imponible, que es el importe que se aplica, al que se aplica la alícuota, y la alícuota es el porcentaje que se aplica a la base imponible. Ok. Mm. Gonzalo Jiménez está en aula virtual. Gonzalo Jiménez está en aula virtual. ¿No? Iber Murillo está en aula virtual. Sí, licenciado, buen día. Buen día. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Los elementos de la obligación tributaria son 4, licenciado. Uno son el sujeto, que son el activo y el pasivo. 2 es el hecho generador, el cual se da por aquella actividad que da origen al cobro de impuesto. 3 es la base imponible, es el valor o importe sobre el cual se aplica la alícuota. Y 4 es la alícuota, es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Ok. Jessica Calle está en aula virtual. Sí, licenciado, presente. ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? Bueno, los elementos de la obligación tributaria son 4, el sujeto activo y el sujeto pasivo, el hecho generador, que es la actividad que da origen al cobro del impuesto, la base imponible, que es el valor, importe sobre el cual se aplica la alícuota, y la alícuota, que es la proporción que se aplica a la base imponible de la obligación tributaria. Ok. Voluntario o voluntaria. Solo por realizar, licenciado Parilla Cardoso. Quisbert Rojas, licenciado. ¿Me abre en pantalla? A ver, vamos. López Farfán. Buenos días, licenciado. Los Buen elementos día. de la obligación tributaria son 4. En esto sería el sujeto, que se divide en 2, que sería el sujeto activo, que sería el Servicio de Impuestos Nacionales, el sujeto activo, que son todos los contribuyentes,
Luego nos vamos con el siguiente elemento, que sería el hecho generador, que es la actividad que da origen al cobro del impuesto. Luego el siguiente elemento es la base imponible, que es el valor o importe sobre el cual se aplica la alícuota. Luego tenemos el siguiente elemento, que es la alícuota, que es el porcentaje para la liquidación del impuesto o impuesto sobre la base imponible. Eso sería, licenciado. Ok. Chambi Valencia. Ya. Buen día, licenciado. Buen día. Los elementos de la obligación tributaria se dividen en 4, entre sujetos, que es el activo y el pasivo. Activo, que es el Estado, y pasivo, que es el contribuyente. 2, que es el hecho generador, que es la actividad que da origen al cobro del impuesto, que podría ser alguna venta de un bien. 3, la base imponible, que es el valor o importe sobre el cual se aplica la alícuota. Y 4, la alícuota, que es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Ok. A ver, el último voluntario o voluntaria. Quispe Giovanna, Vamos. licenciado. Licenciado. Juan Capaz, a ver, vamos. Está bien, licenciado. Los elementos de la obligación tributaria son 4. El primero son los sujetos, en el cual están los sujetos activos, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que son los contribuyentes. El segundo es el hecho generador. El hecho generador es aquella actividad que da origen al cobro de impuestos. Es decir, también al hecho generador se le conoce como lo que es la transacción. Y un ejemplo de este son la venta de bienes. El tercero, la base imponible. Es el valor o el importe sobre el cual se aplica la alícuota, es decir, el precio neto del producto. El cuarto es la alícuota, que es el porcentaje para la liquidación del impuesto. Ok. Como verán ustedes, estoy bien. Conceptualmente lo han definido en sus palabras, pero esta es la base de lo que estamos viendo en materia tributaria. Esta es la base, obligación tributaria. Entonces, bien clarito, sujetos, activo, pasivo. Activo, Estado, pasivo, contribuyente. Luego teníamos el hecho generador. Como su nombre indica, hecho. Es decir, la transacción, el escenario, el acto. No existe hecho si no hay una relación entre comprador y vendedor. Es decir, para que genere el hecho tiene que haber una relación entre el sujeto activo y pasivo. Ya les decía yo, tengo mi tienda y coloco en mi muestrario 20 televisores y si nadie me compra, no hay hecho alguno que pueda producir o generar la obligación tributaria. Base imponible. Un poco que estamos adentrando a ver lo que significa conceptos ya muy tributarios, ¿no es cierto? La base imponible es el importe. A ver, es como que si analizo desde el punto de vista del IUE, una empresa genera su estado de resultados. En el estado de resultados está compuesto por los rubros de ingresos, voy a restar el rubro de gastos para obtener la utilidad contable. Si la norma dijera sobre la utilidad contable se deberá aplicar el 25%, ¿cuál sería la base imponible? ¿Cuál sería la base imponible? El precio neto de Nada, no, ya les he dicho, primero piensen antes de hablar, no me hablen y después piensen. El precio neto de venta es la base imponible del IVA. Aquí la pregunta que les he dicho es, de ingresos menos gastos, la empresa obtiene una utilidad contable. Si la norma dijese de que para efectos del IUE deberá aplicarse el 25%, ¿cuál es la base imponible para aplicar el 25%?
El La utilidad, 75%. ¿Utilidad contable, licenciado? La utilidad Que se contable. sacó menos La 5. utilidad contable. ¿Se dan cuenta? ¿A qué importe voy a aplicar ese 25? Entonces, ese importe, ese valor cuyo concepto estamos suponiendo que es la utilidad contable a la que se debe aplicar, esa es la base imponible. Entonces, de aquí para adelante, ustedes ya tienen que conceptualmente y retóricamente ser locuaces en el sentido de que a la base imponible le voy a aplicar que el 3, 13, 25, etcétera, por ciento por alicuota de obligaciones tributarias. ¿Y qué es la base imponible? El importe. Ahora bien, vamos a ir estudiando en primera instancia las cuatro principales obligaciones tributarias. Y cuando yo les decía el ejemplo, en la anterior clase hablábamos del IVA. ¿Y cuál es la base imponible del IVA? El precio neto de venta. ¿Cuál es la base imponible del impuesto a las transacciones? Los ingresos brutos devengados. ¿Cuál es la base imponible del IVE? La utilidad neta imponible. ¿Cuál es la base imponible del RSIVA? Sueldo neto. Entonces, para eso es un poquito que estamos comprendiendo primero el concepto de base imponible. Ah, la base imponible había sido el importe al cual tengo que aplicar la alicota. Y por último tenemos la alicota, que puede ser un valor fijo o puede ser un valor porcentual. ¿Cuándo es un valor fijo? Como por ejemplo el impuesto a las salidas aéreas al exterior. 356 bolivianos que tiene que pagar. ¿Quién? El sujeto pasivo. Es un importe fijo. No aplico alicota. Versus de lo que significa aplicar a la base imponible del IVA la alicota del 13%. Entonces, cuando hablamos de alicota puede ser porcentual, es decir, la aplicación porcentual en porcentaje a la base imponible, o puede ser que me exponga la norma un valor fijo. Bien. ¿Está entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, disculpe. Sobre lo que dijo del ISAE, ¿eso quiere decir que el ISAE no tiene base imponible? El ISAE no tiene base imponible, sino que la norma, la ley en su estructura especificaba un importe fijo que tenga que ser actualizado anualmente. Ustedes verán a través del portal tributario, si quieren un poquito curiosear, que cada mes de diciembre la Administración Tributaria genera una resolución normativa de directorio en la cual va actualizando el importe para el cobro de esta obligación tributaria. Entonces, tampoco es un valor fijo, sino que el 2020 se debería cobrar, por decirles, 300 bolivianos. El 2021 se cobrará 356. Pero eso está establecida su actualización en función de una resolución normativa de directorio en cumplimiento de la norma. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, gracias. Bien. Hemos conocido los elementos. Ahora nos adentramos a ver qué nos dice la norma. El artículo 16 de la 2492 nos habla del concepto de hecho generador. ¿Y qué es el hecho generador? El hecho generador es aquella actividad que da razón a la actividad económica. Es el hecho, transacción, actividad que da origen a la obligación tributaria. ¿Está entendido aquello? El hecho generador es aquella actividad que da razón a la actividad económica. Entonces, si analizo yo hechos, podría decir, la venta de televisores es un hecho que me genera obligaciones tributarias. La prestación de servicios como auditor es una actividad que me genera obligaciones tributarias.
En otras palabras, son los hechos, las transacciones. Cuando ustedes recepcionaban, les decía, la hojita de contabilidad básica para realizar las transacciones y generar la información financiera, cada una de esas transacciones que tenían de venta, de compra, de adquisición de un seguro para los activos de la empresa, de lo que significa realizar la planilla salarial. Fíjense, en cada transacción, en cada hecho, tenía que analizar si tenía un alcance para efectos de dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias. En otras palabras, hecho generador, como se define en este acápite, el hecho es la transacción, es la actividad que da origen a la obligación tributaria. Entonces, ustedes, para efectos de que se están preparando en conocimiento en materia tributaria, lo que tienen que pensar es y analizar cada escenario, cada transacción, si involucra la aplicación. Está con el micrófono abierto. Bien. Es decir, es el acto que da origen a la obligación tributaria. Ahora bien, si eso es hecho generador, ¿qué es base imponible? De acuerdo al artículo 42 de la 2492, base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud. Para que me entiendan mejor, es el valor, ¿no es cierto? También es conceptualmente la unidad de medida, la magnitud, obtenidos de acuerdo a ley sobre los cuales se aplica la alícuota. Esto quiero que me entiendan muy bien. La base imponible es la unidad de medida. En otras palabras, para efectos de entenderle, es el valor, es el importe. Cuando me dice la norma obtenido de acuerdo a ley, ¿qué significará obtenido de acuerdo a ley? ¿Cómo determinas la base imponible del IVA? En mis transacciones de venta contabilizaba débito fiscal y en mis transacciones de compra contabilizaba crédito fiscal. Entonces, para determinar la base imponible del IVA y en función de la aplicación de la metodología, lo que hacía es mis ventas menos compras y sobre ese saldo aplicaba el 13%. Esa metodología de aplicación, un poquito adelantamos, se denomina base contra base. Y si aplico la otra metodología que es impuesto contra impuesto, lo que hacía es, fíjense lo que estoy haciendo, determinando base imponible para determinar el tributo. Era sacar el 13 de las ventas, sacar el 13 de las compras y por la diferencia determinaba la obligación tributaria. Entonces, cuando digo obtenidos de acuerdo a ley, es en la ley 843, la cual me expone la metodología y procedimiento para determinar la base imponible de cada una de las obligaciones tributarias. ¿Cuál es el acápite más importante como profesionales en contaduría? El saber determinar la utilidad neta imponible. Es, en otras palabras, el saber determinar la obligación tributaria del IVA. Cuando el concepto me dice que la base imponible es el valor obtenidos de acuerdo a ley, fíjense para el IVA que es importante y para mí es requisito sine qua non para que el egresado que quiere optar al título de contador público mínimamente tienen que saber determinar la utilidad neta imponible. ¿Se imaginan ustedes? Soy egresado, voy a colarme, voy a obtener, me van a entregar mi título profesional y ¿sabes determinar la utilidad tributaria? No, esa es mi gran debilidad.
cuando vaya a la realidad y aplique su profesión, en su frentecita tendrá que ponerse especializado en auditoría financiera. Materia tributaria, no, es mi debilidad. ¿Se dan cuenta? Es como subir al Paraninfo con muletas para recibir su título profesional. ¿Por qué? Porque solamente mi expertise es el área contable financiera, pero la tributaria, esa es mi debilidad. Y saben bien ustedes que en nuestro medio, todas las empresas requieren un profesional con conocimiento integral, tanto la parte contable financiera como la parte tributaria. Entonces, cuando nos habla, reitero, el concepto de base imponible en el artículo 42 de la 2492, nos dice que es el importe o valor obtenido de acuerdo a ley. Y aquí les estoy fundamentando qué significa el obtenido de acuerdo a ley. Hagamos la prueba y adelantemos para el IUE. Una vez que obtengo la utilidad contable, tengo que determinar el resultado tributario. ¿Y qué nos dice la norma? Que se efectuará los ajustes y adecuaciones para determinar la utilidad neta imponible. ¿Y qué son ajustes y adecuaciones? El saber en función, ya vamos a ver más adelante y se van a dar cuenta ustedes, el saber y conocer normativa tributaria. ¿Por qué? Porque tengo que determinar ingresos no imponibles, es decir, de los ingresos tengo que depurar qué importes de las cuentas expuestas son ingresos no imponibles. Es decir, no formaría parte de la estructura de ingresos. Y no estoy haciendo ningún asentamiento contable, simple y llanamente, fíjense, estoy agarrando mi papel de trabajo y con conocimiento de norma estoy determinando ingresos imponibles e ingresos no imponibles. Y desde el punto de vista de gastos, el saber determinar en función de aplicación de norma gastos deducibles y gastos no deducibles. Es un rol bien importante del auditor tributario, porque recae también una responsabilidad el saber determinar. Si desconozco norma tributaria y estoy desarrollando esa actividad dentro de la empresa, fíjense las contingencias tributarias futuras que le voy a generar a la empresa. Entonces, bien importante, esto que nos indica este acápite, la base imponible es el valor obtenido de acuerdo a ley, sobre los cuales me complementa, se aplica la alícuota. En el esquemita anterior que hemos visto es casi un resumen esquemático de lo que indica la norma. Ahora bien, para determinar la base imponible, asimismo complementa la norma, existen métodos de determinación. ¿Cómo determino la base imponible? Desde el punto de vista de aplicar la metodología sobre base cierta. Sobre base cierta significa determinar cuando yo tengo la información de respaldo. Cuando tengo la información de respaldo. Es decir, determinar base imponible sobre base cierta significa el utilizar documentación e información existente. ¿Y qué significa la aplicación o el método de determinación sobre base presunta? Voy a determinar la base imponible sobre base presunta cuando no tengo documentación e información de respaldo. Entonces tengo que utilizar en mérito y hechos y circunstancias ratios, proyecciones, verificar y comparar con empresas que desarrollan la misma actividad. Es decir, ahí voy haciendo ponderaciones. ¿Por qué?
porque no cuento con la información del contribuyente. Y normalmente cuando analizamos los métodos de determinación, es muy utilizada por la administración tributaria, muy utilizada por la administración tributaria en un determinado proceso de fiscalización. Si el contribuyente no entrega toda la información, la administración tributaria determina y proyecta el adeudo tributario sobre base presunta. No me ha entregado la información de tal manera que voy a utilizar ponderaciones, ratios, para efectos de establecer tributo omitido. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Alicota. Alicota es la cuota parte, el valor fijo o porcentual establecido por ley. Cuando yo les decía el ejemplo del ISAE es un valor fijo, ¿en qué parte de la norma indica aquello? Entonces tiene que estar establecido en la ley, que establezca que el ISAE al contribuyente se le deberá cobrar bolivianos 300. Y cuando es porcentual, está establecido en la ley 843. Fíjense que cada uno de estos acápites están establecidos en la ley 843. Hablamos del objeto, del hecho generador, la base imponible, la alícuota. Todos estos conceptos de cada una de las obligaciones tributarias está en la ley 843. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Desgranando conceptualmente para poder entender el concepto cuando me hablan de hecho generador, ¿qué significa? Ahora ya sé, son las transacciones, son los actos que me van a generar o que me dan origen a la obligación tributaria. Cuando me hablen de base imponible, es el valor que se obtiene de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma tributaria, de cada obligación tributaria sobre la cual voy a aplicar la alicota. Y cuando hablamos de la alicota como concepto, ¿qué es? Es la cuota parte que puede ser un valor fijo o porcentual establecido por ley, que lo voy a aplicar a la base imponible para determinar el tributo. ¿Estamos bien? Entonces, en su cuadernito me van a generar una copia de la ley 2492, especificándome el respaldo legal de lo que significa hecho generador, base imponible, alicota. ¿Estamos bien? Sí, ¿Estamos licenciado. bien? Bien, licenciado. Entonces, ¿qué es hecho generador? Es la transacción que da origen a la obligación tributaria. ¿Qué es base imponible? Es el valor obtenido de acuerdo a ley sobre el cual se aplica la alicota. Y se puede determinar aplicando dos métodos. Base cierta, base presunta. Cuando decimos base cierta, con documentación. Cuando decimos base presunta, sin documentación. Y alicota. Es la cuota aparte que puede ser un valor fijo o porcentual establecido por ley que aplico a la base imponible. ¿Se dan cuenta lo asimilable conceptualmente de estos conceptos? Porque yo les diría, bueno, hecho generador, el cual especifica el artículo 16 y dice esto. Pasamos al otro acápite, base imponible. Sin yo poder verificar si me han captado la idea o el concepto que ahora estamos analizando. ¿Estamos bien? Voluntaria, voluntario. Yo lo puedo realizar, licenciado Padilla Cardoso. Padilla Cardoso, a ver, vamos.
Hecho generador, ¿verdad, licenciado? No, O dime los los tres. tres conceptos, los tres. Pero no me leas, sino hazlo sencillito. A ver, quiero ver si está entendido. Está bien, licenciado. Padilla Cardoso, ¿no? Sí, licenciado. Ya. A ver. El hecho generador es una actividad que da origen a la obligación tributaria. Esto también lo establece el artículo 16 de la Ley 2492. La base imponible es el importe o valor obtenido de acuerdo a ley sobre el cual se aplica la alícuota. Los métodos de determinación son dos: sobre base cierta, que es con documentación, hay documentación, y sobre base presunta, donde no existe la documentación. Esto también lo respalda el artículo 42 de la Ley 2492. Y la alícuota, que es el valor, es el valor fijo o porcentual que se le va a aplicar a la base imponible. Esto lo establece el artículo 46 de la Ley 2492. Eso sería, licenciado. Muy bien. Excelente. Otro voluntario, voluntaria. Me abre en pantalla. Me abre en pantalla. Sí, licenciado Juan Carlos Chipana. Casilda Aguilar. Bueno, tenemos lo que es el hecho generador, que es aquella actividad que da razón a la actividad económica. Es el hecho de la transacción o actividad que da origen a la obligación tributaria, y esto está respaldado por el artículo 16 de la Ley 2492. Después tenemos lo que es la base imponible, que habíamos dicho que es el valor obtenido de acuerdo a la ley, ¿no? Y esto está respaldado por el artículo 42 de la Ley 2492. Y también ahí nos mencionaba lo que son los métodos de determinación, que nos decía sobre la base cierta, que es cuando tengo la información de respaldo, ahí utilizamos lo que son los documentos, y también sobre la base presunta, ahí es cuando no hay documento, en sí está respaldado por mérito de hechos y circunstancias. Después habíamos hablado de la alícuota, que es la cuota parte, así un valor fijo o porcentual que está establecido por la ley, ¿no? Y esto está respaldado por el artículo 46 de la Ley 2492. Muy bien. Cáceres Mena. Ya, está bien, licenciado. Bueno, el hecho generador es aquella actividad que da origen a la obligación tributaria. Respaldado por el artículo 16 de la Ley 2492. La base imponible es aquel valor que es de acuerdo a la ley sobre el cual se va a aplicar la alícuota. Para la base imponible existen métodos de determinación. El primero sería sobre base cierta, la cual es donde existe la documentación correspondiente sobre la información, y la segunda, que sería sobre base presunta, donde se basa en las circunstancias o hechos. También el tercer elemento sería la alícuota, que es el valor fijo o porcentual sobre el cual se va a aplicar a la base imponible de acuerdo al tributo. No de acuerdo, para determinar el tributo. Perdón. Para determinar el tributo. También respaldado por el artículo 46 de la Ley 2492. Ok. Soto Paucara. Está bien, licenciado. El hecho generador es una actividad o también una transacción que da origen a la obligación tributaria. Esto está respaldado por el artículo 16 de la Ley 2492. La base imponible es una unidad de medida, tal vez también considerada como un valor, obtenido según mandato de ley, que es la Ley 843, quien expone el procedimiento de esta, sobre la cual se aplica la alícuota. En la base imponible tenemos dos métodos de determinación. El primero es cuando se tienen documentos, que se denomina base cierta, y el otro es cuando existe falta de documentos, que se llama sobre base presunta, y este se aplica sobre hechos o circunstancias que hayan generado la actividad económica. La alícuota es un valor, una cuota, o en algunos casos valor fijo como el ISAE, que es a ver, ahí está bien el ejemplo, pero en la definición ya no pongas el ejemplo, sino
Aquí estamos conceptualizando. La alicota es la cuota parte, que puede ser un valor fijo o porcentual que establece la ley, que se aplica a la base imponible para determinar tributo. Listo, nada más. Y el complemento es tus ejemplos, los ejemplos que puedes utilizar. Ya, ¿Estamos está bien, bien? licenciado. Entonces, sí, licenciado, muchas gracias. Ok, ¿Puedo repetir la Mamani, alicota? ya estamos, pero lo que te he corregido toma en cuenta. Mamani Flores. Presente, licenciado. Bueno, el hecho generador, según el artículo 16 de la ley 2492, es aquella actividad que da origen a la obligación tributaria. La base imponible, respaldado por el artículo 92 de la ley 2492, es el valor, la unidad de medida, de acuerdo a ley, en este caso sería la 843, sobre la cual se aplica la alícuota. La base imponible es... se determina por medio de ajustes, ecuaciones para determinar el monto, el No, cual no, se... no. Los ajustes hablaba como ejemplo del IWE, pero aquí no se me confunde. La base imponible, para la determinación de la base imponible se aplican dos métodos, es decir, dos métodos de determinación de la base imponible, sobre base cierta y base presunta. ¿Qué significa sobre base cierta y base presunta? Sobre base cierta es cuando no tengo la información de respaldo, y la base presunta no, es cuando tengo la información de respaldo. Sí. Perdón. Y base presunta es cuando no tengo la documentación de respaldo, y la alícuota está establecida es la cuota parte, que puede ser porcentual o fija, establecido por ley, y se aplica sobre la base imponible. Este concepto está en la ley 843. Sí. Fíjense, te falta este ultimito, o sea, llegamos a la colita ya, ¿no? Hemos analizado sujetos, hecho generador, base imponible, alicota. ¿Y para qué me había servido la alicota? Es la cuota parte, que puede ser un valor fijo o porcentual establecido por ley, que aplico a la base imponible. Y fíjense el producto final, para determinar el tributo. ¿Sí? Es decir, para establecer si existe un saldo a favor del fisco o un saldo a favor del contribuyente. Bien importante el producto final, no se olviden en el concepto de alicota. Vamos bien. Mamani Kenta. Sí, licenciado. El hecho generador es el hecho, aquella que da razón a la actividad económica. Esto da origen... El hecho que da, a ver, nuevamente... a la actividad económica. A ver, es el hecho... Yo quisiera que lo tomen desde el punto, para que puedan entender toditos, es la transacción. Porque ustedes están en su mente ya adecuados a qué transacciones hay que realizar, ¿no es cierto? Entonces, es la transacción. Si quieren, esa transacción es el hecho que da origen a la obligación tributaria. Vamos. El hecho generador es la transacción y esto da origen a la obligación tributaria. Y esto está respaldado también en el artículo 16 de la ley 2492. Ok. La base imponible es una unidad de medida o valor que están obtenidos de acuerdo a la ley 843. Y sobre esto se aplican las alícuotas. Tenemos los métodos de determinación, que son la base cierta, cuando tenemos documentos existentes que nos ayuden a realizar. A determinar la base imponible. Sí, determinar la base imponible. Y también tenemos el método de base presunta, cuando no tenemos la documentación y entonces hacemos ponderaciones. Y esto está también respaldado en el artículo 42 de la ley 2492.
También tenemos la alícuota. Es la cuota aparte o el porcentaje que No, está a ver, ahí, establecido. espera. Es la cuota aparte que puede ser un valor fijo porcentual. Es la cuota aparte que puede ser el valor fijo porcentual. Está establecido también en la ley 843 y se aplica sobre la base imponible y esto es para determinar el tributo. Esto está en el artículo 46 de la ley 2492. Ok, ¿saben qué? Me encanta todas las conceptualizaciones que me van enunciando ustedes. Hasta ahora estoy, desde el punto de vista de la muestra que me van dando voluntariamente todos los estudiantes, fíjense que ya están entrando a lo que yo redirecciono. Me conceptualizan y me respaldan con la base legal, ¿sí? Y este producto que voy preparando es como que estoy puliendo una escultura, ¿no es cierto? Los estoy puliendo. Al año quiero ver a la mayor parte presentándose para ser auxiliares de docencia en la materia de contabilidad de tributos. Nos estamos preparando para eso. Y no puede ser que me ponga las pilas, me dedique al estudio, profundice, investigue, respalde, tenga mis conceptos con el respaldo legal. Y fíjense, tengo el conocimiento y no me presento al examen de auxiliar de docencia. No importa a ustedes que soy introvertido o introvertida, no sé explicar, me falta. ¿Saben qué? Eso también van a aprender en su vida universitaria, pero va a coadyuvar para que ustedes en su hojita de vida coloquen. Soy auditor financiero y he sido también auxiliar de cátedra. Y ese auxiliar de cátedra les va a servir para que cuando ustedes quieran optar por una opción laboral, en su hoja de vida vea el empresario o la persona que quiere contratar sus servicios, ha sido auxiliar de docencia. Entonces, debe ser nomás aplicada en estudio, ¿no es cierto? O aplicado en estudio. Pero cuando mi hoja de vida solamente indica que soy profesional en contaduría pública, ¿y qué más has hecho? No he hecho nada, soy solamente egresado. Entonces, para eso, fíjense, están ustedes puliendo ya desde el contexto de su vida profesional a futuro. En esta etapa de la vida universitaria, ¿cuál es el eslabón que debería yo, en función de mi conocimiento, el poder subir una gradita? Ser auxiliar de cátedra, ¿sí? Bien, todavía hay cola para participar. A ver, vamos con Quispe Aguirre. Está bien, licenciado. El hecho generador. El hecho o transacción, actividad, da origen a la obligación tributaria. Esto se encuentra establecido en el artículo 16 de la ley 2492. Base obtenible. Es el importe o valor obtenidos por la ley 843, sobre el cual se aplica la alícuota. Esto se encuentra en el artículo 42 de la ley 2492. Sus métodos de determinación son: sobre base cierta, es aquel que existe una documentación e información existente. Sobre base presunta, no se obtiene documentación e información existente. La alícuota es la cuota aparte que puede ser el porcentual establecido por ley. Se aplica sobre la base imponible para determinar el tributo. Esto se encuentra en el artículo 46 de la ley 2492 del Código Tributario. Ok, vamos con Aponte Camargo. Tu micrófono no está encendido. Ya, licenciado, ¿me escucha? Ahora sí. Ay, ya. El hecho generador es aquella transacción que surge por una actividad económica, la cual da origen a la obligación tributaria. Eso se encuentra respaldado en el artículo 16 de la ley 2492. La base imponible es aquel valor obtenido de acuerdo a ley, sobre las cuales se aplica la alícuota. Los métodos de determinación para la base imponible son dos: es la sobre base cierta,
donde existe documentación e información existente por parte del contribuyente. Y sobre base presunta, donde el contribuyente no presenta toda la documentación respectiva, por lo tanto se tienen que hacer ponderaciones para sacar ese monto de la base imponible. La alícuota es la cuota aparte, es el valor fijo o porcentual establecido por ley que se aplica sobre la base imponible para determinar el tributo. Ello se encuentra respaldado en el artículo 46 de la ley 2492 y también lo encontramos en la ley 843. Ok. Nazamed Estrella. Licenciado, el hecho generador es la actividad o transacción que da origen a la obligación tributaria. Esta está respaldada por el artículo 16 de la ley 2492. Un ejemplo sería la venta de billete de lotería. La base imponible es el valor sobre el cual se aplica la alícuota. Los métodos de determinación son sobre base cierta, que se utiliza una documentación e información como respaldo. Sobre base presunta, que es el mérito a hechos y circunstancias. Todo esto está determinado por el artículo 42 de la ley 2492. Y la alícuota es el valor fijo porcentual establecido por ley que se aplica sobre la base imponible para determinar el tributo. Esto está respaldado por el artículo 46 de la ley 2492. Ok. Giovanna Quispe. Giovanna Quispe es tu apellido paterno, ¿no? Sí, solo tengo un apellido materno, que es Quispe, y mis dos nombres, Giovanna Laura. Ah, ya, porque ahí dice la OEA. Entonces decía. Sí, perdón. Bien. Quería arreglarlo, estaba atendiendo la clase, licenciado. Ya, hecho generador. Es la transacción que da origen a la obligación tributaria. Esto le respalda el artículo 16 de la ley 2492. Base imponible. Es una unidad de medida, también importancia sobre el valor obtenido de acuerdo a la ley, sobre la cual se aplica la alícuota. Eso le respalda, métodos de determinación. Sobre la base cierta es donde existe la documentación. Sobre la base presunta es donde no existe la documentación, entonces se tiene que hacer ponderaciones. Esta la respalda el artículo 42 de la ley 2492. La alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por la ley que se aplica sobre la base imponible. Esto lo respalda el artículo 46 de la ley 2492. Ok, vamos con Nayeli. Buenos días, licenciado. ¿Tu apellido, Nayeli, es Abelo? Sí, Abelo Orihuela. Ya. Ya, el hecho generador es la transacción que se da en una actividad económica que da origen a la obligación tributaria. Este está respaldado por el artículo 16 de la ley 2492. La base imponible es el valor obtenido de acuerdo a la ley, sobre las cuales se aplica la alícuota. Esto es respaldado por el artículo 42. Los métodos de determinación que existen en la base imponible son dos, que es la sobre base cierta, que es cuando se tiene información o documentación existente, y la base presunta, que es cuando no se cuenta con documentación existente. Esto es respaldado por el artículo 42. Después está la alícuota, que es la cuota, el valor fijo o porcentual establecido por ley, que se aplica sobre la base imponible para la determinación del tributo. Esto es respaldado por el artículo 46. Muy bien. Amparo, ¿cuál es tu apellido paterno? Calcina Pacos. Ay, Amparo Calcina, vamos. Ya, el hecho generador es una transacción que da origen a la obligación tributaria, lo cual está respaldado en el artículo 16 de la ley 2492. La base imponible es el valor o magnitud obtenidos de acuerdo a la ley, para lo cual se puede aplicar dos métodos de determinación. El primero es sobre la base cierta,
Esto es cuando hay información y documentación, y sobre la base presunta cuando no hay información, lo cual está respaldado en el artículo 42 de la Ley 2492. La alicuota es una cuota aparte que puede ser en valor fijo o porcentual establecido por ley, sobre la cual se aplica sobre la base imponible para determinar el tributo. Esto está respaldado en el artículo 46 de la Ley 2492. Ok, vamos con Iracema. Buen día, licenciado. Bueno, el hecho generador son actos, hechos, situaciones, transacciones, actividades que originan la obligación tributaria. Esto lo respalda el artículo 16 de la Ley 2492. La base imponible es el importe o valor obtenido de acuerdo a la ley sobre el cual se aplica la alicuota. Se determina en dos métodos, ya sea base cierta, que cuenta con su respectiva documentación e información, y la base presunta, que no cuenta con la documentación e información. Y por último tenemos lo que es la alicuota, que es el valor fijo o porcentual establecido por ley para determinar el tributo a pagar. Esto lo respalda el artículo 46 de la Ley 2492. Ok, y para cerrar, no es que no voy a la siguiente preguntar. Su participación excelente, sí, pero lastimosamente no nos va a alcanzar el tiempo para que todos me participen. Cerramos con Castro. Ya, licenciado, el hecho del generador es el hecho de la transacción de actividad que da origen a la obligación tributaria. Esto está respaldado en el artículo 16 de la Ley 2492. Base imponible, perdón, es el valor retenido de acuerdo a la ley sobre las cuales se aplica la alicuota, en el cual hay dos métodos de determinación. Sobre base desierta, donde existe documentación e información existente, y lo que es la sobre base de presunta, donde no existe documentación. Esto está respaldado en el artículo 46 de la Ley 2492, y la alicuota es la parte del valor fijo del porcentaje establecido por ley, que se aplica sobre la base imponible para determinar el tributo. Esto está respaldado en el artículo 46 de la Ley 2492. Ok. Fíjense que han expuesto conceptualmente ustedes qué me significa cada uno de estos elementos dentro de la obligación tributaria. Lo que quiero un poquito que también puedan captar es base imponible, base imponible. ¿Cuáles son los métodos cuando decimos esta palabra fundamental, determinación? ¿Cómo determinas la base imponible? ¿Cuáles son los métodos que se aplican? Y ahí responderán ustedes. Los métodos de determinación, es decir, ¿cómo determino la base imponible? ¿Cómo determino el importe al cual voy a aplicar la alicuota? Sobre base cierta, cuando tengo la información del contribuyente o cuando se tiene la información del sujeto pasivo, o sobre base presunta, cuando no se tiene información, cuando no existe documentación para determinar la base imponible. Entonces se tiene que utilizar, como su nombre indica, presunción. Voy a presumir que el contribuyente, que el sujeto pasivo, por un determinado periodo fiscal, ha generado en función de los hechos este importe, y a ese importe voy a aplicar la alicuota. Entonces, a veces es imprudente no presentar documentación. ¿Por qué? Porque es como un globo inflado, ¿no? La administración tributaria, el fiscalizador puede utilizar ratios, ponderaciones de otras empresas de similar actividad económica que desarrolla la empresa, y en función de esas ponderaciones determinar tributo emitido. Y el momento que le notifican, se cae de espaldas, ¿no? Bolivianos 500,000 como adeudo tributario. Y recién el sujeto pasivo contribuyente, no, pero no puede ser, no ha llegado a esa cifra. Aquí está mi documentación o información, pero ¿y por qué no dio en su momento debido? ¿Por qué no dio en su momento oportuno? Entonces, bien importante esto que me indica la norma, cuáles son los métodos para determinar base imponible. ¿Estamos bien hasta acá?
Licenciado, 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 una pregunta. ¿Nos podría dar un ejemplo con base a lo que es el sobre base presunta? La A ver, determinación. un ejemplo sobre base presunta. ¿Está bien? Si hay una empresa X a la cual he notificado con un proceso de fiscalización y le solicito que me remita sus libros de compras y ventas para verificar el saldo por un periodo fiscal, por decirte enero 2021, y el mismo no me entrega, ¿sí? Y tampoco ha presentado a través del portal esa información, ¿cuál es mi labor como auditor? El poder utilizar ratios, ponderaciones, los libros fiscales, es decir, las ventas y compras que han obtenido otras empresas de similar actividad económica. Por decirles, voy a hacer auditoría tributaria a la empresa A, pero la empresa A no me entrega documentación. Entonces voy a verificar los datos de la empresa B, de la empresa C, de la empresa D, y voy a generar un promedio para aplicar a la empresa A. Es decir, voy utilizando ponderaciones. Desde el punto de vista de la administración tributaria, utilizando las ventas generadas por la empresa B, la C y la D, debería ser 500,000. ¿Se dan cuenta? Estoy proyectando los importes que no son reales porque estoy utilizando ponderaciones. ¿Estamos bien? Licenciado, Dime. licenciado, ¿qué sanciones hay para esos contribuyentes que no presentan documentación? A ver, ¿qué sanciones existen? El no presentar documentación me genera una sanción, la misma que está dispuesta en la 1033/16. En el anexo de esa resolución normativa de directorio está desplegada todas las sanciones por incumplimiento a deberes formales. En este caso es la no entrega de información solicitada por la Administración Tributaria. Me van a ingresar al portal, anótense de esta resolución, 1033/16. ¿Eso qué significa? Resolución normativa de directorio, la número 33, emitida en la gestión 2016. Pero esa resolución normativa me expone de manera teórica y conceptual lo concerniente al incumplimiento de deberes formales, es decir, ilícitos tributarios. La que ustedes van a específicamente verificar cuánto es la sanción, ¿sí? Y quiero que vayan y me investiguen un poquito lo que me pregunta su compañera, es ver el anexo de la resolución normativa 1033/16. En el anexo me establece una tablita en el cual me expone, en función del concepto, la sanción por incumplimiento a deber formal. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Disculpe una pregunta. Sí. En la ley 2492, en el artículo 43, donde dice los métodos de determinación de la base imponible, sí. Se habla de 3 puntos: sobre la base cierta, sobre la base presunta, y cuando la ley encomienda la determinación al sujeto activo, dice, bueno, y lo demás, todo aquello, prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo. ¿Eso es común, poco común? No sé. No, solamente es una complementación donde el Estado puede delegar para que se determine la base imponible a través de la instancia de la administración tributaria. Pero los métodos para determinar es base cierta y base presunta. Ah, solo las dos, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Está bien, licenciado. Bien. Licenciado. Sí. Licenciado, voy a aclarar lo que indicó sobre la base presunta. Bueno, nos dio a realizar un trabajo, bueno, de acuerdo a la investigación, con respecto al impuesto del IUE, de lo que son de los profesores liberales. En ahí indica que cuando se hace el 50% de descuento de total de ingresos, a eso le denomina utilidad presunta. A eso se refiere, ¿no? Ah, ya.
Utilidad presunta. Sí. Está en base a presunción, es decir, el sujeto pasivo, en este caso el profesional independiente, se autodetermina la base imponible. Y al autodeterminarse, es decir, si tú desarrollas servicios como auditora en el medio como profesional independiente, entonces, para efectos del IUE, haces la sumatoria de todos tus ingresos que has percibido al haber desarrollado tus servicios como auditor. Y la norma que indica que la base imponible será el 50% de los ingresos percibidos por un periodo fiscal. Entonces, hay una presunción respecto a lo que tú te estás autodeterminando. Entonces, en un proceso de fiscalización, la administración tributaria va a consolidar si esa presunción ha sido cierta o esa presunción no era cierta. Pero, si bien hay presunción, es decir, sobre base presunta, eso ya delimita la norma. El método de determinación sobre base presunta, normalmente les había dicho que utilizamos más en los procesos de fiscalización, no tanto en los procesos de autodeterminación de obligación tributaria. Es decir, el Impuestos Nacionales notifica a una empresa o a un profesional independiente por un determinado periodo fiscal y le solicita información para desarrollar la fiscalización. Si no le entrega a la empresa o el profesional, entonces los fiscalizadores desarrollan su fiscalización sobre base presunta, sobre hechos, circunstancias, ponderaciones, ratios. Es como que utilizar, ya van a ver ustedes al año, yo creo, análisis de estados financieros. Voy a agarrar 3, 4 o 5 empresas del mismo sector económico para generar ponderaciones respecto al rubro de ventas y respecto al rubro de gastos. Y poder yo determinar tributo emitido en base presunta a esa empresa. ¿Estamos bien? Porque lo que tú me estás consultando es el otro lado. ¿Cuál es el procedimiento para determinar la base imponible y aplicar la alícuota del 25% para el profesional independiente? A, es presunción. Se presume como base imponible el 50% de los ingresos obtenidos durante una gestión que haya recibido o haya ganado el profesional que presta servicios. ¿Estamos bien? Ya, en este caso, entonces, no iría como ejemplo, ¿no? Sobre lo que es la base presunta. Eso dije, ¿no? No, porque, a ver, es que los métodos de determinación, por eso les decía, tienes el sujeto activo y tienes el sujeto pasivo. El pasivo da cumplimiento a la norma. El activo controla, verifica y fiscaliza. ¿Y cómo verifica? Si no te da información el contribuyente. Ahí aplicas base presunta. Es decir, determina sobre base presunta. En cambio, en el otro lado, como contribuyente, si soy profesional independiente, ya me da el procedimiento, solamente que en ese procedimiento la norma presume, hace una presunción que te autodetermines el tributo aplicando el 50% de todos los ingresos obtenidos durante un periodo. Pero el concepto que se relaciona más para efectos de aplicar la metodología de determinación son en los procesos de fiscalización que desarrolla la administración tributaria. ¿Vamos bien? Sí, ahora sí, ya entendí, licenciado. Muchas gracias. Ok. Bien. Rapidito me dicen presente. Abigail Abelo. Presente, licenciado. Casilda Aguilar. Presente. Johnny Alcón. Presente. Lisette Alvarado. Presente, licenciado. Rona Lamaru. Presente, licenciado, perdón. ¿Saben qué? Esténme atentos, ¿sí?
Erika pasa. Presente, licenciado. Kevin Apasa. Presente, licenciado. Ana Aponte. Presente, licenciado. Lisette Aranda. Presente, licenciado. Lucy Abircata. Presente, licenciado. Guara Cáceres. Presente, licenciado. Romina Cáceres. Presente, licenciado. Jessica Calle. Presente, licenciado. Amparo Calcina. Presente, licenciado. Si no me van a estar en su silla, al frente de su computadora, y tengo que esperar a que vengan, se sienten y me digan presenté, yo voy a pasar. ¿Está bien? Nicole Cangre. Presente, licenciado. Jenny Cárdenas. Presente, licenciado. Wilfredo Carrillo. Presente, licenciado. Paulina Carrizales. Presente, licenciado. Noemí Carvajal. Presente, licenciado. Marcos Castro. Presente, licenciado. René Catari. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Tamara Chambi. Presente, licenciado. Paola Chambi. Presente, licenciado. Panchipana. Presente, licenciado. Mayara Choque. Julio Choquehuanca. Rodrigo Chura. Presente, licenciado. Javier Cuarete. Presente, licenciado. Willy Conde. Presente, licenciado. Racel Condori. Presente, licenciado. Noemí Condori. Presente, licenciado. Juan de Dios Condori. Presente, licenciado. Carlos Condori. Presente, licenciado. Isabel Cortés. Presente, licenciado. Erika Cruz. Presente, licenciado. Belén Cruz.